Lamentaciones capítulo 3, versículos 1 al 24. Y el título de nuestro mensaje para hoy es El justo espera en la misericordia de Dios. El justo espera en la misericordia de Dios. Así que este mensaje es para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y voy a leer la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 1 al 24 en la versión que tengo acá, versión Reina Valera. Así que puede buscarla ahí en su casa. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Amada iglesia, el justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. El justo también desfallece y pierde la esperanza. Pero aún así, el justo espera en la misericordia del Señor. Hemos estado hablando acerca de este libro de Lamentaciones, un libro meramente poético, donde se nos cantan endechas o elegías, que son cantos tristes, lamentos, donde se expresa el dolor por la caída de Jerusalén. El dolor porque aquí personificada Jerusalén como una señora, como una mujer, está llorando, gime y no tiene consuelo. Ha visto morir a sus hijos, ha visto morir a todos y ha quedado como una viuda, ha quedado sin nadie que vele con ella. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque ella dejó al Señor, dejó a su marido, le fue infiel sistemáticamente. Dios desde el pacto, desde la ley, empezó a decirle que eran su pueblo, pero prácticamente le había dado las tablas de la ley a Moisés cuando enseguida ya fueron y le traicionaron por un becerro de oro. Y enseguida, por primera vez, ahí en ese texto de Éxodo ya no se dice mi pueblo, ya Dios no dice mi pueblo, sino que ahora le dice a Moisés tu pueblo, como diciendo ya no es pueblo mío, es tu pueblo, como Dios harto casi desde el inicio. Pero así sucesivamente Dios tiene misericordia y por periodo larguísimo sigue perdonándole sus pecados, sus faltas, pero llega la maldad y el colmo de Israel y de Judá a su fin y todo Israel va al exilio. Primero el reino del norte, porque Israel se había dividido en dos partes después del reinado de Salomón. Así que la primera parte va al exilio y casi 150 años después fue el reino de Judá y cayó con el imperio babilonio.
Es ahí donde había actuado el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías prácticamente se había rajado de la boca de tanto advertirle que venía el cautiverio. Pero no se arrepintió Judá, no se arrepintieron de sus pecados y por eso fueron al exilio. Por eso sufrieron a un sitio dentro de la ciudad, fueron rodeados y las madres aún se comieron a sus hijos recién nacidos porque no había comida. Los cadáveres parecían como si fueran polvo en medio de las calles. En la enseñanza anterior, ojalá usted la pueda escuchar por YouTube, estaba mencionando acerca de uno de los grandes pecados y fue escuchar a los falsos profetas. Y veíamos que los falsos profetas son falsas esperanzas y que sus palabras no traen la verdad de Dios, sino que traen mentiras y toda sarta de engaños, con tal de presentar un presente bonito, pero el final es un final de destrucción. Jeremías, como profeta de Dios, sufrió aflicción por causa de todo eso. Y así también sufrimos nosotros. El justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. El justo también desfallece y pierde la esperanza, pero aún así el justo espera en la misericordia del Señor. Esta tercera elegía o lamentación es un canto, es un acróstico, al igual que los dos primeros, pero este raya como con la perfección, ya que si en los capítulos 1 y 2 las estrofas inician con una línea por cada letra del alfabeto hebreo, en esta van a haber 3 líneas por cada letra del alfabeto hebreo. Es decir, si ese alfabeto tiene 22 letras, esta vez no vamos a tener capítulos de 22 versículos, sino que vamos a tener 22 por 3, 66. Este capítulo está en la mitad de los 5, como colocado a propósito para mostrar esperanza en medio de 4 capítulos de desesperanza. Por eso el capítulo 3 de Lamentaciones es lo más hermoso, porque nos muestra que en medio de la desesperación, en medio del juicio de Dios juzgando el pecado de su pueblo, aún hay oportunidad para arrepentirse. Y recordemos que hoy Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Y decíamos hace un par de domingos, Jesús le habla a la iglesia y le dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que los de la iglesia, Dios quiere que su cuerpo, que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y cenemos con él. Así que este tipo de acróstico tan largo solo lo vemos en el Salmo 119. El tema de esta endecha es igual a la de las anteriores y nos enseña que Dios es quien castiga con justo juicio y con justicia los pecados de su pueblo, pero que también es el único que puede salvarlos, es el único que puede salvar a su pueblo en medio de todo lo que le está sucediendo. En los primeros 24 versículos de esta lamentación vamos a ver que él también habla en primera persona. ¿Y qué va a hacer? Va a expresar todo lo que siente en carne propia. Uno va a notar que en algunos momentos no pareciera que habla Jeremías, sino que pareciera que habla la señora Sión o habla la señora Jerusalén y va a explicar todo lo que está sucediendo y todo el dolor que siente. Porque es que, hermanos, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos por dificultades, también nos lamentamos y también debemos expresar a Dios lo que estamos sintiendo. Aquí Jeremías se lamenta. Jeremías en primera persona del singular expresa todo lo que siente en carne propia, todo lo que ha vivido por causa de la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la muerte de los suyos. Él que se le rajó, como dije hace un rato, la boca de tanto anunciar la palabra del Señor, pero su pueblo escogió oír a los falsos profetas. Ahora él va a expresar no solo el sufrimiento que sintió por todo lo que padeció, sino el sufrimiento que sintió al ver la ciudad de Dios en desgracia y sentir en su propio pellejo las consecuencias del juicio de Dios. Jeremías también es quien mejor puede suplicar e interceder por el pueblo, porque él reconoce los pecados que el pueblo tiene.
Él sabe lo que está pasando y sabes, Él intercede porque confía poniendo su esperanza en que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Son grandes su misericordia, su fidelidad es para siempre y por lo tanto Él va a esperar en el Señor. Que Dios nos enseñe en esta mañana a esperar en Él, a confiar en su palabra, a que cada uno de los que estamos aquí reunidos entendamos que Él es nuestra esperanza en medio de cualquier situación, nuestra esperanza que no va a desfallecer. Hermanos, que este lamento de Israel sea un ejemplo para nosotros. Porque así como ellos cantaron, así como ellos expresaron su dificultad, así como el libro de Lamentaciones fue usado como un canto de Israel, nos enseña que nosotros hoy no debemos ocultar ni esconder nuestras emociones, que cuando estemos afligidos, hagamos duelo por lo que está pasando. También nos podamos identificar con hermanos dentro de la congregación, con personas que aún son ajenas a la congregación y estén sufriendo y podamos abrazarlos, podamos acogerlos, porque nos identificamos, porque lloramos con los que lloran, porque reímos con los que ríen, pero nos lamentamos con los que se lamentan. Lamentaciones, hermanos, nos lleva a ser empáticos con el dolor del prójimo. Ahora la pregunta, ¿cómo podríamos ver y estudiar estos primeros 24 versículos de Lamentaciones 3? Pues yo les traigo una propuesta. Parte 1, versículos 1 al 9. El justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. Parte 2, versículos 10 al 18. El justo también desfallece y pierde la esperanza. Parte 3, versículos 19 al 24. Pero aún así el justo espera en la misericordia de Dios. Entonces, estudiemos la primera parte, los versículos 1 al 9. El justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. En esta primera sección, Jeremías expresa con sumo dolor, se expresa con todo el dolor profundo que siente en el alma al recibir con fuerza ese daño colateral, ese castigo que iba para Jerusalén, ese castigo que fue dirigido para la señora Sión. Ese castigo lo reciben también las personas que no habían dejado a Dios, porque el juicio viene para toda la ciudad. Pero saben, ese castigo tan fuerte, aunque terminó afectando directamente a Jeremías, él en medio de todo eso sabe que el pueblo debe volver a Dios. Es increíble cómo Jeremías soportó todo esto. Primero soportó el vituperio de todos sus colegas profetas que le decían mentiroso, soportó lo que hizo el rey cuando lo envió a la cárcel, soportó que sus amigos lo dejaran, su familia, los sacerdotes y todo el pueblo, y ahora tiene que soportar que vengan los asirios, los babilonios y los invadan y los destruyan. Eso es increíble. Cualquiera diría, wow, aquí este hombre soportó todo. Y saben, aunque él no hizo mal, sino que fue el pueblo, Dios envió en su ardiente furor al ejército de Babilonia y por eso él terminó en medio del fuego cruzado. Y hoy podríamos decir cuántos no quedan en el fuego cruzado muchas veces. Ahora, miremos versículo 1. Dice así, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y esto lo dice al mejor estilo de los salmos de lamentación. No sé si se acuerdan cuando estuvimos estudiando todos esos salmos muy fuertes. Entonces Jeremías aquí habla tipo Salmo 88 y es muy probable que lo haya conocido. Pues en aquel salmo el salmista está convencido y muy seguro de que Dios es quien le aflige. Pero a pesar de eso, él sabe que solo puede acudir a Dios y a nadie más, a ningún otro, porque Él es la única fuente de esperanza y salvación.
Ahora, sé que por decir que somos cristianos, la gente automáticamente cree que siempre debemos estar tranquilos, en paz, risueños, cantando alabanza, con una palabra o una promesa en la boca que le dé ánimo a todo el mundo, que de un segundo a otro transforme la atmósfera. Pero las pruebas y recibir las consecuencias del juicio de Dios como daño colateral por el pecado de otros afecta nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. Y por qué no decirlo, la tristeza también toca la puerta del creyente. Y es una realidad que no podemos ignorar. Es más bien reconocer que también nos pasa para poder ser curados por Dios, para llegar a la esperanza que nos da Dios y poder en medio de la tormenta tener la paz que el Señor da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como Jeremías, muchos le echan la culpa hoy a Dios de los juicios. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Si también Dios es el que envía esos juicios por causa de los pecados, por causa del pecado del hombre. Porque Dios también castiga la maldad, porque Él es justo y da muchísimas oportunidades como se las dio al pueblo de Israel y como se la da a usted y como me la da a mí. Pero cuando ve que no queremos corregirnos, Él hará sentir su ardiente furor y lo hará sentir por amor. Nuestro texto de esta mañana es supremamente útil para todo aquel que ahora mismo está sufriendo, para quien va a sufrir y para quienes hemos sufrido, porque nadie se escapa de esta realidad. A algunos les llega a temprana edad, a otros casi en el ocaso de su vida, pero todos pasamos por momentos difíciles y todos experimentamos sufrimientos en algún momento. Y siempre vamos a necesitar de Dios, sean las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas. Siempre vamos a encontrar que Dios es el amigo fiel que no nos desampara, aunque a veces lo sintamos como que nos desamparó. Versículo 2, miren lo que expresa, y es muy pesado lo que empieza a decir Jeremías. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ahora aquí el escritor, al mejor estilo de los que son ejemplo de padecimientos en la Biblia o los top de los que sufrieron, va a hablar de esa forma, como si aludiera, como si hiciera alusión a esos pasajes. Por ejemplo, en el contexto de ser justo y de parecer sin merecerlo, se parece mucho a Job 30:26, cuando Job dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Ahora, también podemos encontrar estas mismas palabras en el contexto de confesión de pecados de Israel, en Isaías 59:9, que dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces, si ven cómo este Jeremías está tomando esas alusiones de esos textos, incluso hay uno más. En Jeremías 4:23 dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Parece el escritor de Lamentaciones aludir a estos personajes que sufrieron por causa del Señor, por el pecado también, y aún los que fueron justos. En resumen, el creyente también siente que es Dios quien le conduce a la aflicción. Y yo no sé si a usted le ha pasado, que siente que es el mismo Dios quien le está afligiendo. Pues sepa que por el pecado Dios nos aflige. Arrepintámonos y volvamos al Señor. Versículo 3 de Lamentaciones 3. Dice así, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Y creo que es cierto que a veces nos sentimos como el cantante y dice, volvió su mano contra mí una y otra vez y todo el día. O en palabras que entenderían como esos bolseadores
Es como cuando lo tienen arrinconado contra la lona y están dándole golpe y golpe y golpe y golpeándolo con mucha, mucha fuerza. Así se sentía Jeremías. Sentía que Dios lo había puesto contra las cuerdas. Y saben, la realidad de los creyentes es que hay momentos en que nos sentimos arrinconados, nos sentimos contra las cuerdas y que nos están lanzando golpes, que no paran de lanzarnos golpes. Pero el profeta sigue hablando y aquí en el versículo 4 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Y saben, esta ya es una metáfora muy fuerte y nos muestra el grado de angustia al que uno puede llegar y que aún todas estas cosas que uno siente internamente pueden somatizarse, porque los problemas también se van a reflejar en el cuerpo. La mente da tantas vueltas y sobre todo en las noches, cuando alguien se queda pensando, uno se queda pensando y da vueltas y vueltas, así nos va a expresar cómo se sentía que la preocupación era tan grande que ya parecía que su cuerpo envejecía. Aquí la preocupación era tan grande, la que sentía el escritor de Lamentaciones, que dice que su cuerpo se envejecía. Y saben, eso se parece mucho a un salmo de David, al Salmo 31, de los versículos 9 al 10, donde David va a expresar que las angustias del alma se reflejan en el cuerpo. Por eso en algún momento les decía que Lamentaciones nos enseña a expresar lo que sentimos, nuestras angustias, nuestros pesares. También nos enseña cuando padecemos porque nos hemos equivocado y hemos pecado y podemos decirle, Dios, mira cómo estoy, ten piedad de mí. Y podemos arrepentirnos, pero también como en el caso del texto de hoy, del pasaje de hoy, cuando hemos sido justos, no hemos hecho nada, pero sufrimos el juicio que viene sobre todo el lugar, sobre toda la ciudad. Entonces, Lamentaciones nos enseña a expresarnos. Y saben, muchas veces estas angustias, como lo decía en este versículo 4, son tan grandes que se somatizan en nuestro cuerpo, que las vemos reflejadas. David también expresa en otro lugar que él siente que cuando no ha hablado, no ha confesado su pecado, su cuerpo envejece, empieza a tullirse, empieza a verse todo acabado, pero apenas habla y confiesa su pecado, recupera la vitalidad. Que Dios nos ayude a recuperar nuestra vitalidad a través de Él, cuando confesemos nuestros pecados. Continuemos, los versículos 5 al 6 son imágenes fuertes de lo que Dios está haciendo y de lo que el profeta está experimentando. Y deja ver algo que es muy claro. Mire ahí en su Biblia los versículos 5 al 6. La culpa para el escritor de Lamentaciones, para el cantante es de Dios. Por eso es que él dice, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones, me obliga a vivir en tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Prácticamente lo que está diciendo aquí es que Dios me tendió un cerco, no me dejaba, me tenía arrinconado, pero el cerco era tan feo que es como cuando alguien lo entierran vivo, está en un cajón y lo meten allá. Él estaba como alguien que había muerto hace tiempo, bien sepultado debajo de tierra, que no tiene escapatoria. Esta lamentación es a otro nivel. Aquí el canto es a otro nivel, pero de canto de lamentación. Esto me pone a reflexionar seriamente. ¿En qué pecados nos están acorralando y que van a provocar que Dios nos acorrale? No esperemos a que sea tarde. Aprovechemos que hoy Dios en esta mañana nos está exhortando. Continuemos. El versículo 7 va a reforzar la idea de los versículos anteriores. Y la metáfora va a ser la de estar preso y encadenado. Por eso es que él dice que está como aquel que fue acorralado, literalmente como si lo hubiesen secuestrado, encadenado para que no se escape. En palabras del escritor de Lamentaciones es, me tienen cerrado, no puedo escapar, me han puesto pesadas cadenas.
Así se sentía él. Así nos sentimos nosotros. Y aún así también nos sentimos por nuestros propios pecados. Así nos sentimos cuando Dios aplica su justicia y quiere corregirnos y no nos da ninguna opción, sino que nos arrepintamos. El versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ese era el terror de todo profeta. Pues si ellos están hablando de parte de Dios, si ellos tenían palabra del Señor, ¿por qué Dios no les iba a contestar una súplica pidiendo liberación? Este también es el terror de todo creyente. Cuando hablan a Dios y sienten, ¿será que Dios está escuchando? ¿Será que hay algún impedimento, algo que no lo permite? Por este versículo se podría decir que en vez de Jeremías pareciera que aquí está hablando la señora Sión. Aquí pareciera que habla la misma Jerusalén, porque está hablando que está a tal punto como se sentía Job en su capítulo 30, versículo 20, donde él decía, clamo a ti y no me oyes. El lamento llega a su punto más álgido. Dios no escucha, Dios no oye, tiene los oídos taponados. Esto es como si dijera, me presento ante ti, Señor, y no me atiendes. Y saben, el pecado produce eso. El pecado nos impide relacionarnos con Dios, nos impide acercarnos a Él. Pero también Dios espera de nosotros arrepentimiento. Y si vamos a Él con arrepentimiento, nos va a escuchar. A Dios no le interesa lo hermoso del culto que hagamos, no le interesa que toquemos con una guitarra, con 10 guitarras, con una sinfónica, etcétera. Lo que le interesa es que lo que hagamos lo hagamos de corazón y que en nuestra vida diaria exprese justicia, amor al prójimo y cuidado hacia los demás. Y en este punto uno se pregunta, ¿cómo el escritor hizo para escribir en otro de sus libros? Este pasaje lo conocen ustedes. ¿Cómo hizo él para escribir en otro lugar Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? En Lamentaciones él dice, clamo a ti y no me oyes. Pero en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Uno dice, ¿esto qué es? El mismo autor muestra dos facetas. Es tan fuerte esto que podemos entender Jeremías 33:3 en el contexto de que el propio Jeremías no alcanzó a ver ese clama a mí yo te responderé, no alcanzó a ver esa respuesta en su propia generación o para él, sino que tuvieron que pasar 70 años para que después del exilio ellos regresaran de ese cautiverio. Y los hijos y los hijos de sus hijos, esa generación que vino después del cautiverio, fueron los que vieron las promesas, fueron los que recibieron la bendición de escuchar las respuestas a los clamores que hizo Jeremías y que hicieron los justos de ese tiempo. Esto debe, hermanos, aterrizarnos a que nuestra esperanza está en el Señor y no en cosas temporales. Y muchas veces la respuesta la recibirán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Pero Dios no fallará. Dios no ha fallado ni fallará. Él tiene respuesta. Él escucha y Él responde y lo hace en su tiempo. Versículo 9 dice, cercó mis caminos como piedra labrada, torció mis senderos. El justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. Y aquí terminamos la primera parte, que es la más larga de todas, con esa fuerte convicción que todo daño que recibe el cantante de esta endecha, de esta lamentación, es todo daño que recibe viene de Dios. Pues es como si Él lo hiciera resbalar, es como si Él le pusiera señales erradas por el camino para que se pierda. Querida y amada iglesia, hay un justo que cargó con todo el daño y el juicio, y Él no se lo merecía. Uno que llevó todo el sufrimiento,
y es Cristo. Por eso, cuando Esteban fue acusado injustamente y padeció por la injusticia, él nos dice en Hechos 7, 51 al 52, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis ahora sido entregadores y matadores. Y esto es lo interesante. Esteban dice que Jesús fue el justo que fue muerto. Así como mataron a los profetas que eran justos, así mataron a los que profetizaron de la venida del justo, así mataron al justo. Esto debe ponernos en perspectiva. El justo también sufre. El justo también en esta vida tiene problemas. El Hijo de Dios en medio de este tiempo también sufre. Lo bueno es que hay gratificación, hay bendición y hay esperanza en esperar en la misericordia de Dios. Vayamos a la segunda parte. Parte 2, versículos 10 al 18. El justo también desfallece y pierde la esperanza. Esta sección es la de la mitad, está en todo el medio y es la que nos deja prácticamente aquí sin un ápice de esperanza. Esta es la porción de texto más fuerte que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y Lamentaciones nos enseña que en medio de este mundo caído hay lamento, hay sufrimiento y a veces perdemos la esperanza. Y algunos dirán, pero pastor, si la esperanza es lo último que se pierde. Claro, es lo último, por eso se pierde de último. Entonces, según Jeremías, nosotros también nos sentimos, versículo 10, acechados, como si fuéramos presas del cazador, como si un gran felino estuviera escondido cazándonos, como si estuviera esperando el momento exacto para mandar sus zarpazos y con sus garras y sus dientes devorarnos. Según el versículo 11, nosotros también nos sentimos indefensos, asolados, destruidos, como quien para quitar toda esperanza pulveriza a su víctima y reduce todas las probabilidades de escapar a cero. Según los versículos 12 y 13, también nos sentimos como si fuéramos el blanco en un tiro al blanco. Y quien está disparando es un experto tirador que nunca falla. Esa imagen aquí no es con pistolas como la conocemos nosotros, sino es con arco y flecha y esa diana. Bueno, esta imagen es contraria a lo que en general se muestra en el Antiguo Testamento, y es que Dios aparece como un arquero que defiende a los suyos. Bueno, aquí ahora ese arquero está para matar a su pueblo. En el versículo 14, Jeremías nos enseña que el creyente también se siente burlado, se siente como el hazmerreír, como quien descompone una canción, como muchas veces lo hemos oído entre el grupo de jóvenes, no sé si lo han escuchado, pero como quien descompone una canción para cantarla en forma de burla y parodia. Así se sentía Jeremías. Sentía que cantaban canciones no de lamentación, sino canciones de burla. Y voy a intentar hacer como una parodia de una canción. Imagínense que esta canción es como si vinieran los enemigos y saben que él es creyente y le van a cantar la misma canción con la que él alaba a Dios para burlarse de él. La única razón de mi destrucción eres tú, mi Jesús. El único motivo para sufrir eres tú, mi Señor. Mi calamidad está en ti, no eres luz ni mi salvación. Mi único terror eres tú, Señor, y por siempre me lamentaré. Así se burlaban de él. Una canción que podía ser para adorar a Dios, para cantar las grandezas de él,
terminaba siendo burla, una gran parodia. El versículo 15 también nos muestra que nos podemos sentir en amargura, como si bebiéramos una copa amarga del dolor. Y bueno, con respecto a esta imagen, a esa metáfora, es bastante usada en la Biblia, sobre todo por los profetas, y es como la de embriagarse y beber de la copa del furor. De hecho, en Apocalipsis, esa imagen es reciclada, es tomada del Antiguo Testamento y va a significar dos cosas. Uno, se va a usar para juicio, para que los enemigos de Dios beban el cáliz de la ira de Dios, pero también se va a usar para que celebren los suyos, para quienes beban en su boda. Dependiendo, hermanos, de nuestra decisión y actitud frente a Cristo, beberemos de la copa amarga de la ira o compartiremos cuando Él venga otra vez y pueda volver a tomar vino en las bodas, como Él lo dijo en la última cena. Se lo cual Él dijo, bueno, ya de aquí no beberé más hasta que ya vuelva. Versículo 16. Jeremías aquí nos muestra que es Dios quien le hizo comer y masticar piedras, quien lo hizo revolcar en el polvo. Y esta ilustración habla por sí misma, no necesita explicación. El creyente también desfallece y pierde todo ápice de esperanza. Y yo no sé aquí a quién le ha salido alguna vez una piedrecita en el arroz o en el frijol o en las lentejas y la ha mordido y siente que es como un peñón que casi le rompe las muelas. Bueno, esa sensación generalmente a uno lo lleva como que, ¡ah, qué rabia! Y siente uno como impotencia porque, ajá, ¿con quién me quejo? ¿Con quién me quejo? Con severo dolor y bueno, ¿ahí qué hace uno? Le toca es botar la piedrecita. Literalmente uno muerde el polvo de la impotencia. Aquí Jeremías habla y habla muy fuerte. Y si es Sión o Jerusalén, pues le queda muy bien Proverbios 20:17 que dice, pues quien le roba el pan y explota a su prójimo terminará masticando piedras que le destruirán. Así que si fue Jerusalén quien cantó, le queda perfecto Proverbio 20:17. Versículo 17 dice, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Entonces, según Jeremías, nosotros también nos sentimos en conflictos y también nos sentimos como si Dios nos hubiese quitado todo en todas las áreas, como si estuviéramos en la ruina. Y ese versículo es un eco de Jeremías 12:12, que dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Qué fuerte, porque la respuesta de Dios al reclamo del profeta es esa, que su pueblo debe ser reprendido por sistemáticamente pecar y no arrepentirse. Versículo 19 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y hay momentos, hermanos, en nuestras vidas en los cuales todo está patas para arriba. Yo no sé si les ha pasado. Y que pareciera que nos quedamos sin fuerza. No caigamos en la trampa de pensar que todo el tiempo estamos en felicidad, pues también hay momentos tristes. Como dice una canción por ahí, hay navidades tristes, hay navidades alegres. Querida iglesia, el profeta Isaías nos puede ilustrar y ayudar para momentos de aflicción como los que tenía Jeremías. Isaías 40, del 28 al 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan.
Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Deja que Jesús hoy lleve esas cargas que hacen que tú perezcas. Deja que Jesús cargue ese bulto que estás llevando. Antes que se acaben tus fuerzas, antes que ya quedes sin nada, antes que se mueran las esperanzas. Pues él, un día hablando en Mateo 11, y eso fue en el contexto, hablando de las ciudades que estaban resueltas a pecar, y él dice, bueno, va a venir un justo juicio sobre ellos y van a ser destruidos. Entonces Jesús le dice a los discípulos en ese contexto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hay una correspondencia aquí que en medio de los juicios Dios promete aún dar descanso. Porque en Jesús hay un descanso verdadero. En Jesús está el verdadero reposo. En Jesús podemos encontrar vida en medio de la muerte. En Jesús hay reposo de todo aquello que esté matando nuestras esperanzas y quitándonos nuestra fuerza. Pero en ese mismo pasaje hay una condición. ¿Y cuál es? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es así como llegamos a la última parte de nuestro estudio, y la cual veremos hoy muy por encima, pues esto será tema de la predicación del próximo martes. Parte 3, versículos 19 al 24. Pero aún así, el justo espera en la misericordia de Dios. Así he titulado estos versículos. Pero aún así, el justo espera en la misericordia de Dios. El justo también sufre cuando Dios envía su ira contra quienes le han dejado. El justo también desfallece y pierde la esperanza. Pero aún así, el justo espera en la misericordia del Señor. Y aquí en estos versículos se condensa la esperanza de todas Lamentaciones, de todo el libro. Por eso está ubicado en el tercer capítulo en toda la mitad, porque se nota la intencionalidad del escritor en resaltar que en medio de todas las aflicciones, dificultades, Dios tiene esperanza para quienes esperan en Él, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, nuevas son cada mañana. Por eso los versículos 19 al 21 dicen, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Estamos ante una de las expresiones de impotencia más grande, ante una de las expresiones de desesperación, de querer ser escuchados por Dios, de que Dios se acuerde de él en medio de todo el terror. Aquí Jeremías desnuda el deseo de que Dios intervenga en su historia y que lo haga enseguida. Y la pregunta es, ¿en qué va a recapacitar? O sea, ¿en qué va a meditar Jeremías para recuperar la esperanza? Los versículos 22 al 24 son la esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto esperaré. Esto es lo más grandioso que hay. En medio de una lamentación, en medio de grandes tristezas, los que esperan en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve y permanece para siempre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. A él corre el justo y será cuidado. Pablo dice, díganle al Señor todas las peticiones, con todo ruego, súplicas y con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo. El justo sufre cuando Dios envía su ira. El justo también desfallece y pierde la esperanza. Pero aún así,
El justo espera en la misericordia del Señor. El justo espera en la misericordia del Señor. Y este es el mensaje de esta mañana para nosotros. Este es el mensaje que tiene Dios para nosotros. Esperemos en Él, que Él aún sigue renovando sus misericordias. No hay un mayor acto de misericordia. No hay amor más grande que Cristo que se entregó por nosotros. Y sigue teniendo compasión. Si Dios ha tenido compasión de nosotros, tengamos compasión de los demás. Tengamos cuidado de los demás.